estado actual del cine. Ya, Perdón. el estado actual del cine chileno, viéndolo como una industria cultural en construcción que pese al reconocimiento internacional que ha ido ganando y a las políticas de fomento, enfrenta obstáculos para sostenerse económicamente y también para consolidar un vínculo real con su audiencia nacional. Eso es como lo que estamos investigando. En estos momentos nos encontramos en la etapa de conseguir entrevistados para recolectar información y así poder redactar nuestros nodos de investigación. Ok, Así que las preguntas van a ir a son de nuestros nodos. Te los cuento para que entiendas un poco. El nodo uno va a ser la historia y el contexto del cine chileno. El nodo 2 la dimensión económica del cine chileno. El nodo 3 la dimensión política y jurídica. Y el nodo 4 los públicos y audiencias. Por ende, las preguntas van a ir en cuestión de eso. ok. Así que cualquier pregunta que no estés de acuerdo, esta instancia es para eso. Así que eso. Además que también te citamos en una sistematización documental, el libro Estéticas del Desajuste. Así que ahora próximamente vamos a empezar a analizarlo. Y bueno, ahora Javiera va a hacer la entrevista, las preguntas. Yo voy a desactivar mi cámara por el tema de estética para que después se vea mejor. Y otra cosita, apenas terminamos el video, queríamos saber si nos das tu consentimiento, si te podemos pedir el consentimiento para usar esto en nuestro trabajo, que es como una rúbrica que nos pide la universidad. ¿Pero escrito o el video? Ah, no, 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 o sea, ¿cómo? Este video, esta entrevista. Yo te Sí, mando, que si después lo vamos a transcribir de todo, lo vamos a Obvio, transcribir. sí, Ya, sí, súper. ya, voy a apagar mi cámara, así que para empezar vale. la entrevista. Dale, gracias. Ya, Carolina, yo voy a ser la persona que te haga las preguntas y como dijo mi compañero Max, solo por temas de estéticas, porque ya lo hemos probado antes, la idea es que solamente te veas tú en pantalla, así que espero que no sea un problema que también apague mi cámara y solo escuches mi voz. ¿Ya? Bueno, Ya, maravilloso, muchas gracias. Ya. Vamos a comenzar con la primera pregunta que está vinculada con el nodo uno, Historia y evolución del cine chileno. Pregunta número uno, desde tu perspectiva, ¿quiénes serían los grandes referentes del cine chileno y qué lenguajes cinematográficos y temáticas o conceptos caracterizan a sus obras? Centrándonos en el periodo de 1960 y los 90 o principios de los años 2000. como referentes como influencias, tal vez me imagino que todo lo que ocurre en el ámbito del nuevo cine chileno en relación al cine que se llama como al cine de los directores de la Unidad Popular, en donde se encuentran directores bastante disímiles, pero que sí están en la línea de un cine que es bastante político, en una materialidad que es importante, un cine como desobediente quizás a lo que se entiende como cine hegemónico, eh, em, combativo en algunos casos, y en donde los nombres están configurados sobre todo por Miguel Litín, por Raúl Ruiz, por Aldo Francia, entre otros. Súper. Bueno, ¿aló me escucha? Sí, sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Está silenciada, Laura. O sea, Javier. Sí, perdón, es que se me quedó pegado. Ya. ¿Cómo describes y analizas la evolución de historias y temáticas del cine chileno del siglo XX y del actual, con respecto a la forma de retratar a la sociedad? Pucha, creo que esa es una pregunta media complicada porque no hay una manera unívoca de entender el cine chileno y las historias que se están contando. Creo que lo que caracteriza el cine chileno tiene que ver con una diversidad de miradas y diversidad de búsquedas que dan cuenta como de perspectivas que son muy disímiles. Si bien uno puede decir como hay tales periodos o observo diferentes periodizaciones en relación a cómo se hace, cómo nos enfrentamos quehacer cinematográfico nacional, siempre lo que vemos es una como modalidades distintas que están en recorridos paralelos. Entonces, claro, efectivamente han habido como periodizaciones, que uno dice ya el nuevo cine latinoamericano tiene estas características, luego el cine de la transición a la democracia se caracteriza por ser un cine que representa como los polos sociales más fuertemente. Luego el novísimo cine chileno fue leído como un cine más introspectivo, más contemplativo.
Luego está todo el periodo de películas basadas en hechos reales desde el 2015 en adelante, pero todo eso tiene bastantes, ¿cómo se dice? Bastantes, la palabra es, em, eh, ah, bastantes ejemplos que se salen de ese canon, de esos distintos cánones. Entonces, no es fácil decir como estos son los, eh, esto es lo que define el cine de tal o tal cual época. ¿Cuál fue el cambio más contundente que marcó la transición desde el periodo novísimo hasta el cine más autoral del presente? Es que no entiendo esa pregunta, perdón. De nuevo, ¿cuál fue No, el cambio pero explícamela más que repítemela, como que cuál fue como lo más importante como un hecho más importante que marcó la transición del periodo del novicismo, así como del pasado hacia la actualidad? ¿Se entiende? Un cambio importante que marcó esa transición te refieres a un cambio en los temas, a un cambio en la industria, en los fondos, como, ¿qué tipo de respuesta estás buscando? de ambas. Todo lo que esté como vinculado. Eh, lo que yo he trabajado en mis libros, bordes de lo real en la ficción, etcétera, como para definir ciertas variaciones o transformaciones Ujú. en el quehacer audiovisual, tiene que ver con una búsqueda muy importante en la segunda década del siglo del presente, como con lo contingencias, con la contingencia, la realidad, lo noticioso, etcétera. Entonces, como para mí hay una tendencia, pero no es un cambio que se pueda observar en toda la realización chilena, pero sí hay una tendencia en Ya. donde se le da una importancia muy fuerte a el tema de la contingencia nacional. Entonces, empezar a ficcionar o inspirarse en historias basadas en el momento contemporáneo, muy relacionado a las manifestaciones sociales, a los grandes temas que marcan la época del 2010-2020 relacionados con incluso con el estallido social, ¿verdad? Como con todo lo que desemboca en el estallido social, todos esos temas empiezan a ser trabajados en múltiples películas de ficción y de documental. Entonces, quizás ahí yo observo algo que es como una mirada a ciertos temas muy específicos y muy contingentes. ¿Consideras que existe una industria cinematográfica en Chile? ¿En qué etapa se encuentra y qué falta para volverla más robusta y autosostenible? Creo que si entendemos industria como lo que ocurre en Hollywood, estamos a años luz de eso, ¿verdad? Porque somos un país mucho más pequeño, con recursos muy limitados, etcétera. Sí creo que había un crecimiento permanente en el ámbito cinematográfico y este último semestre da cuenta de eso. Estamos como frente a un momento en que se están estrenando más de una película a la semana, si no me equivoco, no sé si una, por lo menos una a la semana, y creo que más de una en algunos casos, y eso a cuenta de una producción que es como muy fructífera, donde están ocurriendo cosas, etcétera. Por supuesto, hay temas de financiamiento, hay temas de sobre todo yo creo que hay un problema como relacionado con el financiamiento del cine chileno. Por una parte, los fondos pareciesen mantenerse en los últimos años, por lo tanto hay mucho más gente, mucho más cineastas compitiendo por los mismos fondos, Ujú. y hay poco como input del ámbito privado para hacer películas. Y por otra parte, creo que han habido pocas políticas públicas que permitan que el cine chileno tenga un espacio más robusto en los cines. Entonces eso hace que haya como una especie de desajuste entre lo que se hace y lo que se ve, por lo menos como se contabiliza tradicionalmente, que tiene que ver con el ticket en salas de cine. ¿Cuál es la ruta habitual para levantar una producción cinematográfica? ¿Qué entidades, tanto públicas como privadas, participan en el financiamiento? Eh,
Bueno, yo soy más bien teórica, entonces no sé si te puedo responder tan claramente esa pregunta, pero entiendo que como que el gran contingente del cine chileno lo que hace es que a partir de una idea o de un guión postular a un fondo concursable del Fondo de Fomento Audiovisual y empezar Ujú. a conseguir recursos a partir ya sea de fondos nacionales y luego fondos de coproducción o fondos extranjeros para poder llevar la película a cabo y luego de nuevo hay como etapas nuevas para cerrar el proceso de rodar, o sea, para hacer la postproducción, después para la distribución, etcétera. Me imagino que cada productora, cada película tiene un camino y un recorrido distinto, como que es súper distinto comparar lo que hace Fábula, ¿verdad? Con la peli de Lelio, de Sebastián Lelio, o de Paula Larraín, que deben tener como sus fondos internacionales Ujú. como unas vías muy distintas a las que tienen películas más pequeñitas que tienen que estar optando a los fondos y que fondos que muchas veces, según entiendo, no son suficientes para terminar la película que se está proponiendo. Tienen que achicarse bastante. El cine chileno ha ganado visibilidad internacional, pero no ha generado suficiente empleo estable ni encadenamientos productivos reales. ¿Por qué crees que ese reconocimiento simbólico no se ha traducido en el desarrollo económico interno, según tu conocimiento y lo que has observado? Em, Creo que tiene que ver con que el espectador del cine chileno, o sea, claro, que hay un problema de espectador de cine chileno, como que no hay tanto público, por lo menos en las salas de cine, como podría haber. También siento que esa lógica del ticket es como parcial, porque las películas igual se están viendo mucho en plataformas o en otras instancias. Em, y el tema de la empleabilidad, la verdad es que no es algo que me competa, o que yo entienda muy bien. O sea, sé que los montajistas, los sonidistas, como todo el campo de quehacer audiovisual alrededor de la industria está siempre lleno de trabajos, pero la verdad es que no me siento experta en ese tema. ¿Cómo evalúas la eficacia de plataformas e instituciones, ministerios, Cineteca, Onda Media, en articular circuitos que van desde la producción, distribución hacia la circulación cultural del cine chileno? Creo que son como dos cosas distintas, o sea, el rol de la Cineteca y el rol de Onda Ujú. Media, como que están en un lugar y el rol ministerial tiene más bien que ver con los recursos y los fondos concursables que con las políticas públicas que se den. El rol de la Cineteca y el rol de Onda Media me parece fundamental para la visibilización del cine chileno. Creo que ahí hay un trabajo de difusión que es súper interesante que se está haciendo y que en el caso de la Cineteca tiene que ver con mediación, con especialización, con conocimiento, con un espacio de acompañamiento al espectador, ¿cómo se dice? Como con una oferta grande y permanente de cosas que se están proyectando y se están haciendo en la Cineteca. En el caso de Onda Media tiene que ver como con la democratización de las películas, que todo el mundo las puede ver y tiene acceso a ellas en caso de querer. Entonces eso me parece como fundamental como para este crecimiento audiovisual en Chile. Eso. En tu libro Estéticas del Desajuste, mencionas que muchas películas recientes carecen de anclaje territorial o comunitario. ¿Es posible pensar que eso es consecuencia de una política pública que no exige ni fomenta el diálogo con audiencias reales? Anclaje territorial y comunitario. Perdón, si me puedes repetir la pregunta. Sí, en tu libro Estéticas del Desajuste, mencionas que muchas películas recientes carecen de anclaje territorial o comunitario. ¿Es posible pensar que eso es consecuencia de una política pública que no exige ni fomenta el diálogo con audiencias reales? Fue una interpretación. Mm. Pucha, no sé a qué se refiere esa frase en el libro. Creo que una de las cosas que se le ha pedido generalmente a las políticas públicas es
justamente promover promover como el interés por parte del espectador por el cine chileno, que es algo como que no se está trabajando a pesar de los intentos que hace la Cineteca, igual sigue siendo pequeñito. Y también hay un tema relacionado como con la competencia con el cine internacional en el fondo, con que no haya espacio para mostrar las películas chilenas, que muchas veces las películas chilenas quedan relegadas a unos horarios bastante absurdos, entonces hacen que como que desincentivan al público a ir a ver esas películas. Y en ese contexto, creo que sí que una falta y como que se potencia la producción de las películas, se potencia el estudio de carreras de cine, etcétera, pero no se está habiendo como un acompañamiento para fomentar la visibilización en salas del cine chileno. ¿Cómo influye la concentración institucional en Santiago en la construcción de un mapa audiovisual que excluye zonas y formas de vida periféricas? Me parece que eso es algo que está intentando cubrir la red de salas de cine, por ejemplo, situando ciertos espacios de exhibición, de exhibiciones comunales a las que están en distintas comunas y que están teniendo un rol activo, o los cines itinerantes, pero al mismo tiempo el país o Santiago, sobre todo en general, y tenemos una sociedad que es súper desigual y que muchas veces como una entrada al cine tiene un costo que es imposible por mucho que haya una red de salas, las entradas sean más baratas, etcétera, igual no es tan fácil costear una entrada al cine para democratizar las idas al cine, ¿verdad? Desde tu visión, ¿qué le falta al Estado para mejorar la promoción del cine chileno? Creo que le falta, en primer lugar, una mayor inyección de recursos para la realización, porque en este momento los recursos que se están dando son evidentemente insuficientes. Las películas muchas veces se tienen que achicar mucho desde el momento en que postulan y ganan el fondo hasta que las pueden hacer porque los costos están subiendo fuertemente. Entonces, por una parte, creo que hay un tema de inyección de recursos. Y por otra parte, creo que debería haber una política pública que permitiera, más allá de onda media, que me parece increíble, pero una política pública que permitiera, por ejemplo, eh, que las películas chilenas tengan un espacio en las salas de cine, o que las multisalas, si se siguen llamando así, las multisalas tengan salas que estén dedicadas, destinadas solamente al cine chileno, como ocurre con el tiempo de la música chilena en las radios. Eso me parece que sería una manera como de apalear la situación, de paliar la situación. Eso. Ujú. ¿Consideras que hay un modelo regulatorio ideal, tal vez comparado con otro país latinoamericano, que Chile podría emular para garantizar pluralidad, acceso y sostenibilidad institucional? Pucha, sí, pero ya no existe, que era lo que Ajá. ocurría en Argentina, ¿verdad? Me parece que el modelo argentino que hasta hace muy poco existía, porque ya no existe más, pero que tenía que ver con un impuesto en Argentina. En el fondo yo iba a ver cualquier película, una película de Marvel, y esa película tenía una especie de pequeño impuesto que iba a un saco general para hacer cine argentino. Esa política pública me parecía genial. Al mismo tiempo también el tema de las salas de cine como también especializadas en el cine argentino, o la obligación de los multicines de tener como espacio para, para el cine argentino. O sea, como que en ese contexto a mí me parecía muy buena política pública lo que ocurría en ese país, y daba cuenta de un cine que los argentinos mismos disfrutaban mucho, iban a ver las salas de cine bastante, no súper llenas, pero bastante llenas, y como más interacción con la realización nacional. Carolina, ¿cómo evalúas el nivel de conexión entre el cine chileno reciente y sus audiencias? ¿Por conexión a qué te refieres?
la conexión que tienen las audiencias con respecto a las películas, a lo que está pasando con el cine en cuestión de temáticas. Bueno, va por ahí. O si no, te la hago más fácil, que tengo otra que en verdad va dirigida a la audiencia. ¿Por qué, a pesar del éxito internacional, de ser premiados, nominados y con una buena reseña por parte de la crítica especializada, el cine chileno no puede plasmar quizás ese éxito, entre comillas, en el ámbito nacional y además presenta dificultades para conectar realmente con sus audiencias? ¿A qué crees tú que se debe ese factor? Eh, lo que pasa es Obviamente, que... si no, disculpa, si no estás de acuerdo, Mm. estamos recién investigándolo, así que... Sí, es que me parece que es distinto como que es una pregunta un poco capciosa en el sentido que estás asumiendo que no hay una relación, ¿verdad? Una vinculación entre el público y ciertas películas. Y yo no sé si estoy de acuerdo con esa, como con esa premisa. Creo que tiene que ver con mucho caso a caso. Em, Creo que las películas tienen un carácter autoral en general y el cine autoral en general no tiene mucho público, sea chileno o no sea chileno, ¿verdad? Es como un cine más de nicho. Y creo que las películas como más comerciales, más clásicas, entre comillas, sí están interpelando al público y están llevando a la gente al cine y están generando como opinión pública en las redes sociales, etcétera. Entonces, creo que más que decir hay o no hay una relación entre público y cine chileno, eso se da de película en película y que tampoco se puede medir realmente porque lo que generalmente se mide tiene que ver con la ida al cine, pero la gente está viendo películas, está consumiendo cine chileno en otro tipo de ámbitos también. O sea, ya sea en las muestras que hacen en los festivales de cine nacionales, en las salas de cine más independientes, en las plataformas. Las películas van muchas veces, ustedes han mencionado la onda media, pero también las películas a veces están en Netflix, en Filmin, en Movie, ¿verdad? Entonces también creo que esa relación que se arma, ese puente con el cine chileno, también hay que verlo desde ese otro lugar. ¿Qué rol le asignas a las instituciones culturales, digamos, con esta brecha con la audiencia? O sea, ¿se ha fallado o se debería trabajar más en la producción, en la difusión o en la formación de públicos? Yo creo que es un trabajo que se está haciendo, pero sí que sería bueno fomentar como una especie de encuentro quizás en etapas escolares con el cine chileno para generar una especie de gusto adquirido hacia la producción chilena. En Como base... políticas, Disculpa, sí, disculpa. no, políticas que apunten a ese sentido, a eso me refiero. Bueno, ahora, de acuerdo con tu conocimiento, con lo que piensas, ¿qué estrategias concretas, ya sea educativas, de formación o mediación cultural, serían como eficaces para construir una audiencia activa que valore de mejor manera el cine nacional como parte de su identidad? Em, Como insistir quizás un poco con el tema de llevar el cine como a etapas tempranas en la escolaridad, ¿verdad? Como que haya una especie de conocimiento, de inserción en el cine, como desde la básica y por supuesto desde la media también, como ir eh, ayudando a que los niños, los jóvenes, como que vean las películas chilenas. Quizás también sería súper interesante que la televisión abierta tuviera espacios de difusión del cine chileno, cosa que fuera algo que esté presente o generar una especie de marketing más fuerte a la existencia de Onda Media, porque Onda Media lo conocemos, yo creo que es como bien de nicho, no sé si es algo que todo el mundo sepa de la existencia de Onda Media. Creo que puede tener que ver con eso, como con potenciar la presencia del cine chileno en distintos ámbitos. Y ya finalmente para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos para que el cine chileno sea más valorado por las futuras generaciones? Desafíos para que el cine chileno sea más valorado. Yo de verdad siento que pasa
por un tema, más allá de como de las obras mismas, tiene que ver como con el conocimiento de esas obras, como que la valoración no tiene relación realmente con me gustó o no me gustó tal película, me gustan estos temas, me gustan estos actores, sino que más bien con que muchas veces hay un desconocimiento de que hay películas que están en el cine en este momento o que después van a estar en ciertas plataformas, etcétera. Entonces creo que la vinculación pasa con una especie de difusión más fuerte de la existencia de este ámbito, que francamente siento que no es tan fácil porque en este momento hay muchas películas que están circulando, que están compitiendo con películas muy grandes cuyo marketing, es como muy difícil competir con las películas norteamericanas porque sus estrategias de marketing son súper como al grano, entonces todo el mundo sabe que existe tal película de Marvel, o no sé cuál que viene, pero no mucha gente sabe que en este momento está en salas de cine una película que se llama Oro Amargo, por decir algo, ¿verdad? Entonces como em, creo que tiene que ver como con potenciar la difusión, y la difusión de la existencia, de estos cines, donde hay un boca a boca más fuerte en que la gente sepa que, como que a mi juicio, cada vez que estamos frente a películas chilenas, y podemos reconocernos tanto en términos sociales como individuales, como también nos podemos reconocer en el sentido eh, de qué es lo que observamos en esa película que puede espejear lo que no estamos, lo que está ocurriendo con nosotros mismos. Siempre hay un encuentro que es muy bonito y muy luminoso, más allá si te gusta o no te gusta la película, pero muchas veces ese encuentro no se da porque hay un desconocimiento de la existencia de esas películas. Entonces yo creo que hay un tema de potenciar eso muy, muy fuerte, que falta potenciar. Eh, ahora sí, eso sería lo último, ya terminamos el cuestionario. Perdón. Eh,